Hablamos ahora de la menstruación o el periodo, la regla para la mujer. Según el Corán, la sura 2, el versículo 222, te preguntan acerca de la menstruación. Di, es un mal. Manteneos pues aparte de las mujeres durante la menstruación o durante el periodo y no os acercáis a ellas hasta que se hayan purificado. Por lo tanto, son impuras las mujeres el que tiene el periodo o tiene la regla. Y cuando se hayan purificado, id a ellas como Dios os ha ordenado. Por lo tanto, según este versículo, la mujer es impura cuando tiene el periodo. La mujer no puede hacer la oración, no puede, por ejemplo, hacer el ayuno, no puede ir a la Meca, hacer la peregrinación si tiene el periodo. Tampoco se puede acercarse al marido, no puede dormir con el marido cuando la mujer está con el periodo. Y por eso le preguntaron a Muhammad, ¿por qué? Porque dice, es que el Dios castigó a la mujer con este hecho porque es impura. A mí me viene ahora en la cabeza un hecho o un suceso cuando yo estuve en Irak. Yo cuando estuve en Irak, cuando terminé mis estudios, pues hice el servicio militar obligatorio y participé en dos guerras. La guerra de Irán-Irak desde el año 1980 hasta el 1988, seguido con la guerra del Golfo del 1991 en Kuwait y el desierto. La verdad que me pasé muy mal, 12 años en la guerra, he visto de todo, he sufrido de todo y afortunadamente salí de estas dos guerras con vida y con dos heridas de bala en el cuerpo. Yo era un teniente haciendo el servicio militar y claro, nos tiramos ahí en la guerra pues unos 6, 7, 8 meses sin ver a nuestra familia, estamos ahí en la guerra. Y cuando pues abría el permiso, nos daban el permiso de ir a casa, pues mi capitán o mi general nos mandaba una carta y nos decía, pues hacéis grupos, en 5 o 6 grupos, repartir los soldados a estos grupos para ir a ver su familia. A los solteros no había problema, yo era y soy soltero. Pero para los casados yo tenía que reunir mis soldados y los soldados en aquel tiempo pues llamaban a su familia, a su mujer. Claro, en aquel tiempo no había móvil, había la centralita, estaba ahí atascada la centralita porque los soldados llamaban a la mujer, le preguntaban ¿cuándo va a tener la regla? Y según la fecha de la regla o del periodo de su mujer, me daban la fecha del permiso el que quiere coger. Entonces yo hacía la lista y ponía arriba, así de guasa, ponía arriba, según las reglas de las mujeres de mis soldados, ahí está el permiso. Y lo mandaba y así bajaban, porque claro, los hombres no podían, pues, si su mujer está con la regla o con el periodo, pues no le interesaba salir o ir a su casa. Lo curioso en el asunto, investigando yo el asunto, como siempre, en los dichos y hechos de los profetas, y veo ahí un hadith o un dicho de Aisha, el hadith número 333. El hadith es muy largo, desde el 294 hasta 333. Y dice Aisha, he oído Muhammad diciendo que la mujer es impura cuando tiene el periodo. Pues yo he estado muchas veces, porque claro, Aisha era una chica muy joven, la única mujer que Muhammad se casó con ella, que era virgen, porque se casó con ella con 9 años, con 6 años ella tenía y él tenía 50 años. Entonces tenía el periodo. Dice Aisha, pues muchas veces Muhammad se dormía conmigo y se bañaba conmigo
y se acostaba conmigo y yo tenía la regla. Por lo tanto, otra vez Mohammed saca leyes, pero él mismo no aplica estas leyes. Anteriormente hemos hablado del matrimonio de placer. ¿Qué es el matrimonio de placer? El matrimonio de placer es una prostitución oculta. Es decir, en la época preislámica, esta práctica se hacía. Un hombre le gusta a una mujer, pues le paga una cantidad de dinero para acostarse con ella o vivir con ella un X tiempo. 1 hora, 2 horas, 1 día, 2 días, 3 días, y así, dependiendo del tiempo, así paga. Siempre el hombre, siempre el Islam y el Corán o las leyes islámicas, siempre pensando en el hombre, a satisfacer los deseos sexuales y carnales del hombre. Por eso, esta práctica hasta hoy día, estamos en el siglo XXI, y esta práctica existe. Mohammed practicó este matrimonio temporal. Mohammed practicó este matrimonio con 43 mujeres con nombre y apellido. Están aquí, están en este libro. Yo no conocía a Mohammed, y si alguien pregunta o dice, pues yo no he vivido con Mohammed ni conozco a Mohammed. Está aquí en este libro. Se llama el libro Ahl al-Bayt, la gente de la casa del profeta. Y aquí vienen todos los nombres de las mujeres de Mohammed. 55 mujeres, 10 mujeres y 2 concubinas oficiales y 43 mujeres que Mohammed tuvo relaciones temporales, sexuales temporales. Por eso, esta práctica existe hasta hoy día en la gran parte del mundo árabe musulmán. En Irán es una cosa oficial. Aquí, por ejemplo, en España se reconoce antiguamente la casa del madam. Pues en Irán hay casa del imam. El imam tiene fotos de mujeres y se casa temporalmente. Un hombre quiere tener una relación sexual fuera de su matrimonio o no está casado, pues va a casa de este imam. El imam le muestra fotos de chicas, mujeres, y le casa oficialmente. ¿Cuánto tiempo quieres? Pues 1 día, 2 días, 1 mes. Pues paga tanto, y cuando termina el tiempo van otra vez al imam y se divorcian. Está todo registrado con fecha de entrada y fecha de salida. ¿Por qué? Porque esta también está bien, porque en el caso de que la mujer se queda embarazada, pues se sabe quién es el padre, y el padre se hace cargo del hijo nacido. Esta práctica existe en Irán, no existía en Irak en la época de Saddam Hussein, tampoco existía en la época del Shah de Irán. En la época del Shah de Irán había casas de prostitutas, pero no, han cambiado las casas de prostitutas ahora de casas de imames. En Arabia Saudita tampoco existía, pero ahora sí se está practicando este tipo de matrimonio de placer. Hay 12 tipos de matrimonio de placer, todo pensando en el hombre. Hay matrimonio de viajero, por ejemplo, un musulmán va de viaje a un país para X tiempo. Para que no está sin mujer, pues se casa temporalmente con una mujer y así pues mantenga sus relaciones sexuales con esta mujer. O también hay matrimonio del piloto, eso es muy raro, un piloto musulmán, pues viaja mucho en el avión, pues tiene que tener una relación con una azafata o alguien, un matrimonio de placer, por un tiempo justificado en este matrimonio. En todos estos casos, siempre el hombre paga a la mujer. Solo en 2 casos, la mujer paga al hombre. ¿Cuáles son estos casos?
Imaginemos una mujer un poco desagradecida, pues poco fea, no tiene salida, no puede casarse. Pues esta mujer busca a un hombre, le paga dinero y se casa con él temporalmente. En este caso, la mujer paga al hombre. En otro caso, y más grave todavía, es la peregrinación. Porque la mujer en la peregrinación a la Meca, no sé si sabéis, todo musulmán, hombre y mujer, tienen la obligación de ir una vez en su vida a la Meca, a visitar la Meca, a hacer la peregrinación. Pues la mujer no puede ir a la Meca sola, soltera. Tiene que ir con un familiar de primer grado, marido, hijo, hermano o padre. Imaginemos una mujer que no tiene ni hijo, ni hermano, ni marido. No va a quedar sin la peregrinación. Pues ¿qué hace la mujer? Alquila a un hombre, se casa con él temporalmente para ir con él a hacer la peregrinación. Pero este hombre con el derecho de marido, o sea, acostarse con ella y de todo. Y cuando van a hacer la peregrinación y vuelven, pues ya se dejan de ser marido y mujer. Por eso, el matrimonio de placer es un matrimonio complementario al matrimonio oficial. Siempre pensando en el hombre, no en la mujer. Por ejemplo, la mujer casada no puede hacerlo, pero el hombre casado sí puede hacerlo. Se puede hacerlo y ir a casarse con otras mujeres, se le permite casarse y divorciarse temporalmente y tener matrimonio fuera del matrimonio oficial de su casa o de su mujer.